En la clase anterior estuvimos viendo este precioso texto de la palabra donde el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versos 19 y 20 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pablo está hablando claro, la piedra angular o la piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo, pero luego nos habla del fundamento de los apóstoles y de los profetas, que es lo que debe, digamos, doctrinalmente tenerse claro. Después, escuchen esto con atención, después de que yo tengo ya clara quién es la persona de Jesucristo en mi vida, cuando ya tengo claro quién es la piedra principal de mi construcción espiritual, de mi fe, de mi salvación, que es Jesucristo, luego viene el fundamento apostólico y el fundamento profético. Repito, de esto hablaremos más en detalle, pues, mucho más adelante y de manera más profunda. Hablamos en la clase anterior, se trata de las formas y del gobierno que debe mantenerse dentro de una estructura espiritual sana, es decir, donde nosotros no aparezcamos algo así como que improvisando o algo así como que inventándonos formas de hacer iglesia. No, los fundamentos están claros en la palabra, el fundamento apostólico, el fundamento de gobierno está claro en la palabra, y sobre ese fundamento nosotros debemos entonces construir los pilares, los principios, los valores, esa esencia que caracteriza la iglesia, la actividad, la función, la dinámica, la identidad, el ADN de la iglesia, con una ruta clara, con un derrotero claro, con una mentalidad clara. Si esta mentalidad, si este derrotero, si esta forma, si este gobierno se manifiesta en la iglesia, hablando mundialmente, significa que a donde sea que nosotros vayamos, al país donde sea que entremos digamos, a conocer, donde haya una iglesia, pues el fundamento debe ser el mismo, las mismas formas de gobierno, pero el fundamento profético, que es todo lo revelacional, la vida en el Espíritu, la llenura, el bautismo en el Espíritu, toda esta atmósfera de la presencia de Dios, que nos permite a nosotros entrar en esa dimensión sobrenatural para poder movernos a la hora de hacer iglesia y a la hora de ser funcionales, donde sea que el Señor nos tenga, pues eso sí, en algún momento va a poder cambiar de acuerdo a la creatividad que el Espíritu Santo dé a cada uno según el territorio donde nosotros nos hallemos. Ojo, el fundamento profético no desplaza el fundamento apostólico. El fundamento apostólico establece unos lineamientos claros de cómo ser funcionales como iglesia, pero el fundamento profético nos abre el espacio para poder movernos en esa dimensión de la mano, lógicamente, del Espíritu Santo, y poder ser guiados, movernos en los dones, movernos en la unción, movernos en el poder que el Espíritu Santo da, pero repito, sin ir en contra del gobierno apostólico establecido a través de la doctrina. Avancemos un poquitico y veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18. Jesús llevó a sus discípulos a cierto lugar y les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Recuerden que la pregunta anterior a esto, el Señor había preguntado primero a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién piensa la gente que soy yo? Y todos ellos comenzaron a repetir lo que la gente decía: que eres algún profeta, que eres Jeremías, que eres Juan Bautista que ha resucitado. Y bueno, y en medio de todas estas conjeturas a las que los discípulos llegaron, ahora el Señor les hace una pregunta muy directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que solo el apóstol Pedro, todavía no el reconocido apóstol, pero sí uno de los discípulos importantes del equipo que había sido escogido por Jesús, él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue lo que declaró Simón Pedro. A esto Jesús le responde: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló. Por eso quise ponerla en mayúscula resaltada, la palabra reveló. Esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Son palabras textuales del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Tres palabras que puse en negrilla resaltar: el Cristo, número uno, revelación y la roca. Lo que está diciendo el Señor es que no es posible hacer una correcta construcción o ser participantes de la edificación de la iglesia hasta que Cristo no se haya revelado a lo profundo de cada uno
de los que intervenimos en la construcción. No podemos estar construyendo si en alguien del equipo de trabajo no está Cristo revelado todavía, si todavía está lidiando con alguna clase de tradiciones religiosas donde no es Cristo propiamente la cabeza, sino cualquier otra figura pagana. No podemos nosotros estar haciendo un equipo de trabajo, una construcción con personas a quien no se haya revelado Cristo como la roca de salvación. Eso es muy importante. ¿Y ahora por qué? Porque esto parte de una premisa importante que es la revelación. Y por eso aquí en esta parte, en esta línea de la escritura, Jesús le está diciendo a Simón, porque esto no te lo reveló ningún ser humano. El hecho que tú reconozcas que yo soy el Cristo, o en hebreo, el Mesías, el hecho de que tú reconozcas que yo soy el Mesías, no es el resultado de ninguna filosofía o de ningún pensamiento meramente humano. Esto no te lo señaló ni te lo mostró ningún mortal. Esto, la fuente de esta revelación, ha venido de mi Padre que está en el cielo. Lo que Jesús le está diciendo no solo a Pedro, sino a todo el equipo de trabajo que él está formando, a todo el equipo de los discípulos a los que él llamó. Todavía no los ha establecido como apóstoles. Es necesario preguntar, indagar qué hay en el corazón de ellos, si realmente ya han hecho un reconocimiento por revelación en el corazón de ellos acerca de quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Por eso esta pregunta es fundamental, importante y urgente. Y no era una pregunta importante solamente para aquel primer grupo de discípulos, para aquel primer equipo de trabajo, sino que hoy es una pregunta importante para quienes estamos aquí conectados. ¿Es acaso Cristo la roca de tu edificación? Y tu fe empieza a edificarse partiendo de Cristo como la roca, ya se ha revelado a tu corazón Jesucristo como Señor de tu vida. Por eso es que es tan importante hacer las preguntas que a veces ignoramos o que muchas veces nosotros damos por sentado de que es así, suponemos. Esa suposición muchas veces es peligrosa. Cuando el pastor o el líder que está edificando, que está reuniendo el equipo de trabajo, supone que todos ya tienen esto claro en su corazón. Entonces es importante hacer esa pregunta. ¿Realmente Cristo es el Señor de tu vida o no? Y si responden sí, explícame por qué. Yo quiero escucharte, quiero saber por qué estás tan claro y convencido que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y en la respuesta que ellos den, nosotros vamos a poder discernir si esto ha sido una revelación de Dios Padre a ellos o apenas es una información que están manejando, apenas es una información que están empezando a aprender. Si es así, pues es mejor esperar, yo considero, es mejor esperar y todavía no hacerle parte de un equipo tan fundamental como estos que van a establecer. ¿Por qué? Porque partiendo de quién es la roca principal, una roca que ha sido revelada por el Padre mismo y que se convierte en el fundamento principal para la edificación de la iglesia, pues no vamos a poder edificar nada, porque lo que construyamos, así tenga el nombre de iglesia, así nosotros tengamos la pretensión de ser iglesia, pues va a finalmente derrumbarse en algún momento, porque si no es roca, es arena. Andy McMillan, quien fue mi mentor durante tantos años, y él decía, pastor, si lo que tú predicas no contiene a Cristo, lo que estás impartiendo es solo arena. Estás predicando, aunque prediques muy bonito, solo arena si no tiene a Cristo. Sea que prediques del Génesis, del Levítico, del Deuteronomio, de los Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de los profetas mayores, de los menores, de las crónicas, de las epístolas de Pablo, de Pedro, de los evangelios, de Apocalipsis, de lo que sea que tú prediques, si no estás mostrando a Cristo, si no estás mostrando la roca en lo que tú estás enseñando, pues estás solamente impartiendo arena a quienes te oyen, a quienes te escuchan. Y hay que tener mucho cuidado, no es la responsabilidad que tenemos los predicadores, una responsabilidad muy grande a la hora de llevar a alguien a crecer en su fe, ayudarle a que pueda edificar su fe, como dice la escritura, pues no podemos correr el riesgo que se construya sobre una piedra diferente, una piedra extraña, que no sea el Señor Jesucristo. Acerca de esto, el Evangelio de Lucas, como ustedes ven ahí en pantalla, Lucas capítulo 6, versos 17 al 18. Voy a decirles nuevamente palabras y enseñanzas del Señor. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Ojo, número uno, todo el que viene a mí. Número dos, y oye mis palabras. Y número tres, y las pone en práctica. Tres cosas, al leerlas de manera rápida, pues no le sacamos, digamos, el jugo a lo que hay detrás de cada una de estas acciones. Número uno, todo el que viene a mí. Es fundamental que la persona que se va a involucrar en esto de
de edificar la iglesia, lo que estamos nosotros pretendiendo a través de Casa Betania, pues es la edificación de la iglesia y me presumo, de alguna manera, por decirlo así, de reclamarnos para nosotros un celo por volver a los fundamentos principales a la hora de hacer iglesia, porque no es ningún secreto para quienes estamos aquí conectados que hoy por hoy hay muchas cosas dentro de lo que se llama iglesia que están lejos de lo que es escritural, de lo que es aceptado, digamos, a través de la escritura, que tenga realmente un fundamento escritural sagrado, sino que la iglesia de hoy en día está tan permeada y está pero tan contaminada por la filosofía del mundo secular, que a la iglesia ha entrado un afán por el crecimiento, ¿no? Lo que se llama el famoso crecimiento, y es hacer crecer a la iglesia a como dé lugar. Y honestamente lo tengo que decir, detrás de esas motivaciones hay motivaciones muy oscuras, hay motivaciones de verdad feas delante de los ojos del Señor, porque ese anhelo por un crecimiento rápido es solamente por un interés personal, muchas veces por intereses netamente económicos, pues si hay más gente, hay más dinero, y detrás de ese control y de esa manipulación se ha hecho un daño terrible al mundo entero, porque entonces ya la gente deja de ver a Cristo y lo que está viendo es un monopolio vestido de religión que en realidad está enriqueciendo el bolsillo de algunos pocos, pero que no se está construyendo en sí el reino de Dios, porque donde hay una verdadera necesidad, entonces esta clase de instituciones se vuelven ciegas, se vuelven sordas y se vuelven insensibles a la hora de atender esas necesidades. Cuando es mandato del Señor, claro que la iglesia debemos nosotros aprender a tener recursos importantes, claro que sí. Debemos aprender a tener fondos recaudados por nosotros mismos, por la generosidad, por la fidelidad que tengamos en esa mayordomía, en esos principios administrativos, de lo cual hablaremos en detalle en otra oportunidad. Claro que son necesarios los fondos para hacer la obra del Señor. La idea de tener fondos en el reino es para que no haya limitación a la hora de hacer la obra de Dios, a la hora de poder tocar esas necesidades que seguramente vamos a encontrar en la gente y que es importante porque la fe sin obras es muerta. Así que las obras, digamos, esos actos de cuidado que nosotros podamos tener con la gente son parte de esa fe que nosotros predicamos. Ahora, no son el fin último. Cuidado, cuando los fondos o el tema económico o el tema de dinero se convierte en el fin último para hacer la obra de Dios, ahí es donde aparecen las motivaciones equivocadas. Primero, el que viene a mí, dice el Señor. Fundamental, acercarnos a Él, oír sus palabras sería lo número 2 y lo número 3, salir a ponerlas en práctica. Dice el Señor, se parece a un hombre que al construir una casa, llámese iglesia, cavó bien hondo y puso el fundamento sobre una roca. Cavar bien hondo. Esto puede tomarse mucho tiempo, mis amados. Cavar bien hondo, hasta que estemos seguros y claros que estamos poniendo los fundamentos sobre la roca y no sobre un pensamiento humano, sobre una idea humana, sobre un dogma, sobre una tradición o simplemente sobre lo que a alguien se le ocurrió. Mucho cuidado. Que no estemos nosotros poniendo el fundamento sobre un pensamiento secular. Gravísimo eso. Si no está claro en las escrituras, es un riesgo muy peligroso. Porque en algún momento, aunque se vea bien, si no tiene el fundamento apropiado, es arena. Amados, no hay un tercer material aquí. O es roca o es arena. O es arena o es roca. Si es arena, se puede construir, pero en cualquier momento se va a caer. Y no va a haber forma de cómo sostenerlo. Pero si es roca, pase el tiempo, vengan lluvias, vengan vientos, vengan las brisas más fuertes, los huracanes más impetuosos, no va a lograr mover lo que nosotros construyamos. Se quedará, permanecerá en el tiempo y no solamente afectará la generación de nuestros días, sino que será un legado que podamos dejar para la siguiente generación. Principios fundamentados en la roca y para eso hay que cavar bien hondo. Tomarnos el tiempo que sea necesario, cavar y ahondar, cavar y ahondar, cavar y ahondar, hasta poner el fundamento sobre la roca. De manera que cuando vengan inundaciones, porque seguramente vendrán, pues no puedan mover aquello que nosotros logremos establecer, que aunque quiera hacerla tambalear, no se caiga porque tiene un fundamento claro y ese fundamento es Cristo. Volvamos a Efesios 2, 21 al 22, cuando el apóstol Pablo dice en él, hablando de Cristo, en él todo el edificio bien armado. ¿Recuerdan?
que hablamos de establecerlo sobre el fundamento de apóstoles y profetas, luego de que se ha establecido la roca, que es Cristo, lo segundo que viene es entender con claridad qué significa el fundamento de los apóstoles y profetas. Repito, el fundamento apostólico es el gobierno, es la manera, es la estructura, es la forma que el Señor nos ha dejado plasmada en la palabra con lo que nosotros debemos hacer iglesia. Por eso ustedes se dan cuenta en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, después de que el Espíritu Santo descendiera en el capítulo 2 y llenara a esos primeros 120 y abriera la puerta para que ellos salieran a predicar el Evangelio, pues dice la Escritura que todos ellos crecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Respetar los lineamientos. Primero, reconocer el fundamento, pero lo segundo es respetar los lineamientos. Repito, reconocer el fundamento principal de la edificación que estamos haciendo, y es que todos tengamos claro quién es Cristo como principal fundamento. Pero lo número dos es reconocer las líneas gruesas de la construcción, los lineamientos, cómo mantener el equilibrio y el balance para no convertirnos en una secta, para no convertirnos en un movimiento que ahora parece estar de moda, pero que en 5, 10 o 15 años va a desaparecer. Para eso es clave los lineamientos apostólicos, donde la doctrina es la que establece una ruta clara para que no nos movamos de ahí. Todo lo contrario a esto, sin lineamientos claros, pues corremos el riesgo de terminar construyendo, perdóneme que lo diga en este escenario de esta manera tan ordinaria, que terminemos haciendo lo que se nos da la gana. Ya existen lineamientos doctrinales claros que se deben mantener y se deben preservar. A los que han nacido de nuevo, el Señor nos ha enviado a bautizarles. A esos que se han bautizado, que se han incorporado al cuerpo de Cristo, el Señor nos ha enviado a edificarlos, a entrenarlos y prepararlos para la obra del ministerio. Esencial dentro de nosotros la unidad. Para eso entonces practicamos la cena del Señor. Algunos todavía utilizan el término la Santa Cena. No, 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 no. Esa palabra santa fue colocada por los hombres. Es la cena del Señor, que lo que significa es que nosotros debemos propagar la unidad entre nosotros, el pacto, el nuevo pacto que funciona entre nosotros, siendo uno, celebrando la unidad, celebrando esos lineamientos apostólicos hasta el día en que el Señor regrese o nos lleve a su reino, porque el Señor prometió que volvería a cenar con nosotros esa cena, pero cuando estemos en su presencia, en las bodas del Cordero. Nos habla la importancia de ser cimentados y funcionar en los dones del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo sea claro en nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones y prepararlos hasta el día en que el Señor regrese. Esos son lineamientos apostólicos claros, son las líneas gruesas. Las líneas delgadas ya son las cosas que de manera, digamos, estratégica pongamos a funcionar en los diferentes lugares donde nos encontremos con la dirección, como les decía hace un momento, con el Espíritu Santo que nos vaya guiando de cómo hacerlo. Para eso es importante el fundamento profético, ese fundamento profético que nos ayuda a depender de esa guianza permanente. El Espíritu Santo no vino hace 2000 años el día Pentecostés y se volvió a ir. Él sigue presente con nosotros, sigue aquí con nosotros, sigue dirigiendo la obra con nosotros, sigue ungiendo, sigue llamando gente al ministerio, sigue dándonos los dones para que sigamos haciendo la obra del Señor hasta que Cristo regrese por segunda vez. Así que sean cristianos que hayan llegado hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 5 años, hace 2 años o la semana pasada, todos deben entrar en esas mismas líneas. De esa manera es como se establece el edificio. Como ustedes están viendo, la iglesia, realmente lo que es la iglesia es un grupo de personas que han sido fundamentadas sobre Cristo como la principal piedra y que funcionan reconociendo los lineamientos apostólicos y proféticos dentro de la iglesia, van siendo edificados para ser morada de Dios por su espíritu. Esa es la verdadera o el verdadero retrato de lo que es la iglesia, el verdadero cuadro de lo que es la iglesia. No es una losa, no son los techos,
no son las paredes, no es si es de mármol, si es de madera, si es de plata o si es de oro. No, nada de eso tiene que ver con iglesia. Hoy la forma se ha separado del espíritu. Esa forma, construyendo catedrales para adorar al Señor, y se le inyecta todos los recursos a la forma, a la estructura, digamos, a la losa, a la pared, al ladrillo, pero no se hace el trabajo enfocados en lo que realmente es la iglesia. ¿Y el enfoque cuál es? La gente, las personas. Ese es el verdadero enfoque. ¿De qué me sirve a mí salir y tomar un lugar, alquilar un lugar, comprar un lugar, adornarlo, ponerle el nombre afuera, iglesia, casa Betania, comprar equipos, comprar sillas y llenar ese lugar, ese auditorio de 50, 100, 200, 300 personas para decir ya, ahora sí existe iglesia, casa Betania en donde sea que esté funcionando? Eso no es iglesia. Eso no es, no podemos volver a caer en eso. La iglesia no es un edificio para llenarlo de gente. La iglesia es gente que ha entendido que Cristo es el Señor de sus vidas, que saben reconocer lo que es la doctrina, fundamento apostólico y profético, y que con eso en mente empiezan ellos a crecer uno por uno de los que van llegando. Esta primera base que va llegando aquí, este primero que llegó aquí debe reconocer a Cristo como su Señor y conocer estos lineamientos apostólicos y proféticos. Esta hermanita que llegó aquí debe reconocer a Cristo como Señor de su vida y entender los lineamientos apostólicos y proféticos. Este hermanito que llegó aquí, esta primera base, pudiéramos nosotros hablar de que esta primera base se puede traducir como en el equipo de liderazgo, ese primer equipo de base que debe estar en todos clara la identidad, porque ellos, sobre ellos vendrán otros más que serán alcanzados y serán edificados tal como ellos lo han hecho, y luego sobre ellos otros y otros y otros, así hasta el último. Pero esto puede durar una generación, 30, 20 años, 40 años, 50, 100, 200, 300 años, y no podemos perder de vista que ese es el enfoque de la verdadera iglesia, un edificio bien armado, levantado, donde todos vamos a empezar a convertirnos en la morada de Dios. Y acerca de esto el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice de su propia asignación ministerial, dice él, según la gracia que Dios me ha dado, mucha atención, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, me gusta esta versión, la Reina Valera dice perito arquitecto. Y a veces ese peritaje de un arquitecto, pues no es muy bien entendido, no es muy bien claro. Pero me gusta esta versión, la nueva versión internacional. Yo como maestro constructor, dice el apóstol, fíjate cómo él utiliza un lenguaje que es propio de la construcción, que es propio de la ingeniería civil, que es propio de la arquitectura. Por eso aquí en la pantalla quise poner una imagen sugestiva, porque está la Biblia abierta, pero hay planos, hay diseños, hay un casco, ¿verdad? De un ingeniero civil, hay un compás, hay lápices, hay todo esto que requiere que se le dé forma afuera. Tomamos los principios aquí, los principios espirituales están aquí en la palabra y les damos forma afuera. Primero los principios y les damos forma. Así, de esa manera, es lo que se reconoce el fundamento apostólico. El fundamento apostólico es el gobierno de Dios que ha surgido de la revelación de las escrituras de la palabra y venimos a darle una forma entendible afuera, donde la gente pueda ser capacitada, donde la gente pueda ser entrenada, donde la gente pueda ir de un discipulado a otro, no para llenarles la cabeza de información, sino que puedan entender el principio eterno revelado en las escrituras y que tiene que tomar una forma tangible en la tierra, convertirse en una embajada del reino de Dios, que es espiritual, que sale de la palabra, fundamento profético, sale de la escritura revelada y se convierte en una forma tangible, fundamento apostólico, en una manera clara, explicable, visible, que se puede tocar, que se puede entender, una manera de hacer las cosas. No es simplemente para entretener a la gente. Cuidado, nosotros no hemos sido llamados a entretener gente. Así que cuando se trata de una mentalidad apostólica clara, Pablo dice, yo en mi asignación apostólica soy como un maestro constructor y mi función ha sido echar los cimientos. Repito, establecer primero a Cristo como la principal piedra. Esa es mi función, dice él. Y sobre esa piedra, establecer los lineamientos fundamentales.
establecer esos lineamientos, establecer las líneas gruesas, las bases, el hierro de fundición. Pablo dice, ya sobre la roca reconocida que es Cristo, mi función como maestro constructor, mi función como un apóstol es poner sobre la roca ese hierro de fundamentación, esas líneas claras, esa doctrina clara de cómo debemos nosotros seguir edificando y construyendo a los creyentes. Entonces, fíjate que él dice, esa es mi función, mi asignación apostólica no es para convertirse en el mandamás, como está ocurriendo hoy en día. No es que es el jefe de jefes de la iglesia. El apóstol ahora entonces es a quien hay que hacerle la venia. No, eso no es el apostolado bíblico. El apostolado bíblico es un maestro constructor. Es una persona que tiene cuidado de que los cimientos sean claros. Donde hay un apóstol no va a permitir que algo se salga del orden doctrinal correcto. Donde hay una mente apostólica, donde está escuchando que el mensaje está dejando una idea incorrecta de lo que es la doctrina fundamental de las escrituras, pues inmediatamente interviene, no se queda callado, interviene, levanta la mano y dice, perdón, un momentico, lo que estás diciendo está equivocado. Eso no es lo que está establecido en los cimientos doctrinales de la iglesia. ¿Por qué? Porque en su asignación ha recibido una revelación del Espíritu de la palabra para que su función sea el tener cuidado, que no se construya sobre una doctrina equivocada. Esa es la función realmente de un apóstol. Pero luego Pablo dice, y otro, también está las palabras en mayúscula y en negrilla resaltada, y otro construye sobre ellos. Cuando Pablo habla de otro, está hablando de otro ministerio diferente, no al apostólico, otro ministerio. Puede ser que ese otro sea un maestro, puede ser que ese otro sea un pastor, puede ser que ese otro sea un evangelista, incluso puede ser que ese otro sea un profeta que debe aprender a construir, es decir, a enseñar, a entrenar, a perfeccionar a los creyentes. Hoy hablábamos acerca de la importancia de los dones proféticos dentro de la iglesia. Claro que sí, porque esos dones proféticos no se han ido, esos no han desaparecido. No, es que ya no hay profeta en la iglesia, eso es mentira. La iglesia mantendrá profetas, inclusive hasta los últimos días antes de que el Señor venga. Profetas son los que van a despertar a la iglesia diciendo, levántense, he aquí que el novio ya viene. Es la voz profética, el espíritu de Elías, dice la escritura, que será reavivado. El don profético vuelva a entrar en dinámica dentro de la iglesia. Los hijos profetizarán. Y esto es acerca de los últimos tiempos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, explicando sobre el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro por revelación del Espíritu? De esto habló el profeta Joel, cuando dijo, en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y los hijos profetizarán. Y Pedro estaba diciendo, lo que profetizó Joel ha comenzado a cumplirse hoy. Y no era solo para sus días, sino que esto continuará hasta los últimos días. Los hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Si tú tomas profetizar, visiones y sueños, todo eso hace parte del fundamento profético que debe ser modelado, enseñado, instruido y practicado. Pablo dijo en sus cartas, no menosprecien las profecías. Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habló sobre la diferencia entre la profecía y el don de lenguas y dijo, todos pueden profetizar, pero deben ser enseñados, deben ser instruidos. Entonces, Pablo dice, yo en mi función apostólica soy un maestro constructor que pone los cimientos, pero vendrá otro. Tal vez necesitamos que el profeta venga y enseñe sobre lo que son los lineamientos para poder entender la profecía y cómo permitir que el Espíritu Santo active estos dones proféticos en nuestros días. Que vengan las visiones, que vengan los sueños, que venga esa palabra de ciencia, que venga nuevamente esa palabra profética entre nosotros. Todos podemos profetizar si todos somos enseñados. O puede ser que ese otro sea un maestro de la palabra que viene a enseñarnos el cómo poder enseñar la escritura de manera apropiada. El maestro que es muy elocuente a la hora de compartir la palabra, que utiliza diferentes herramientas para poder enriquecer su enseñanza. Un maestro te puede hablar de cómo manejar bien una concordancia, cómo manejar, digamos, un diccionario hebreo, cómo manejar un diccionario griego. Nos va a enseñar cómo ir a la raíz. Si es el Antiguo Testamento, ir a las raíces hebreas de cada palabra. Si es el Nuevo Testamento, ir a las raíces griegas de cada palabra para poder entender
bien claro qué es lo que dice la Escritura. Entonces un maestro se va a tomar el trabajo de enseñarnos a nosotros a ser buenos estudiantes de la palabra y poder enseñarla a otros. Ahora, si ese otro no es un profeta ni es un maestro, es un evangelista. Bueno, ese evangelista debe venir y construir sobre los lineamientos y fundamentos ya establecidos para movilizar a la iglesia hacia lo que es la importancia de la evangelización, la importancia de estar ganando a otro para el Señor. Saben que la ausencia del pensamiento del evangelista dentro de la iglesia hace que la iglesia entonces para evangelizar tiene que hacer un gran evento. Y es cuando en la iglesia aparecieron las famosas campañas evangelísticas, ¿no? Vamos a hacer una campaña evangelística. Y había que hacer grandes inversiones de dinero para hacer una campaña evangelística, para poder traer un evangelista, que el evangelista venga y predique y lo use el Señor en sanidades y en milagros, porque el evangelista ha sido equipado por Dios con esta clase de dones, precisamente con esa intención de tocar al no creyente con ese poder sobrenatural para ser atraído a Cristo. Pero ¿y qué tal que el evangelista venga y nos enseñe y nos diga, ustedes no tienen que estar haciendo grandes eventos o grandes campañas evangelísticas, sino que pueden tener una cultura de alcance evangelístico continuo en su digamos, diferentes actividades como iglesia, sin necesidad de estar sacando fechas especiales o tomando lugares y alquilando lugares, estadios o coliseos para hacer una obra evangelística, cuando pueden estar haciendo evangelismo, pueden estar haciendo evangelismo todo el tiempo. ¿Cómo? Teniendo una cultura de alcance permanente dentro de la iglesia. Ese es el trabajo de un evangelista. El evangelista es clave para que venga a equipar a la iglesia, despertar a otros evangelistas dentro de la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de cantidad, porque la iglesia pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30, 50, 100 o 1000. Pero sea la cantidad que sea, necesita los mismos lineamientos, necesita a ese otro que venga a construir sobre lo que ya se ha cimentado. Y por último, dice el apóstol Pablo, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Ese cada uno habla de la responsabilidad que nos queda a cada uno de los que estamos dentro del cuerpo de Cristo a seguir construyendo nuestra fe. ¿Es clave un fundamento apostólico? Sí. ¿Es clave que otro ministerio venga a instruirnos y a enseñarnos? Sí, pero también la responsabilidad de lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Pablo dice, según la gracia que Dios me dio, yo, como maestro, pongo el fundamento. Eso es lo primero que él nos dijo, que el fundamento sea claro. Ahora, acerca de los otros que vienen a participar de la obra, Efesios capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Noten la palabra gracia aquí. A cada uno se nos otorgó una gracia, se nos ha dado una función en la medida en la que Cristo ha repartido los dones. La palabra dones aquí viene del griego domata y esto habla de tener un rango de autoridad. Es diferente a la palabra carisma, que es la que habla sobre los dones del Espíritu. No, estos dones de Efesios 4:7, domata, tiene que ver con un rango de autoridad que ha sido revestido de una gracia de Dios para una función especial. Repito, es un rango que tiene una función específica. De tal manera, voy a utilizar el cursor aquí, este personaje que está aquí, que ha recibido un rango para una función, no puede venir a reemplazar a estos que están aquí, porque estos que están aquí tienen un rango y una función diferente a este, pero estos que están acá tienen un rango y una función diferente a los otros. Cada uno debe ser entrenado y capacitado para que desarrolle el don, desarrolle el rango, para que sea fiel a la función a la que Dios le ha llamado. Esto significa que no podemos estar haciendo lo mismo todos. Traten de imaginarse construyendo una casa si todos se quedan solamente echando los cimientos y no hay nadie que levante columnas, no hay nadie que sepa levantar pared, no hay nadie que sepa cómo poner una ventana, por ejemplo. Otros serán encargados de poner las vigas de amarre, poner el techo. El que pone el techo no es el mismo que estaba poniendo la fundición, que estaba poniendo los cimientos. Todos son diferentes para salir en el momento en que a cada uno le va a tocar funcionar. Pero es necesario que sean entrenados y capacitados para que puedan hacer la obra del Señor bien hecha. No existe en el diseño de Dios el que uno solo haga todo. No, Él ha repartido llamados, rangos y funciones a cada uno.
Primera de Corintios 12, versículo 14 al 18, y creo que con este texto voy a terminar por hoy. Primera de Corintios 12, 14 al 18. Ahora bien, dice Pablo, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Qué tal si todo, dice Pablo, qué tal si todo el cuerpo fuera ojo? Imagínate, traten de imaginarse un cuerpo entero siendo un ojo gigante. Entonces dice Pablo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? No, pues ya el oído no es necesario porque ¿para qué si ya es un ojo? O si todo el cuerpo fuera oído, pues ¿qué sería del olfato? Entonces la nariz no tendría razón de ser si todo fuera oído. En realidad, dice Pablo, Dios colocó cada miembro en el cuerpo como mejor le pareció. Ustedes que están aquí conectados a esta clase, o todos los que están escuchando esta clase a través de la plataforma de YouTube o de TikTok, donde sea que estén viendo esta clase, deben entender que cada uno de ustedes tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo. No solamente deben aprender a identificar cuál es el lugar que Dios les ha dado, sino que deben aprender a crecer en el reconocimiento de cuál es la función que Dios les ha dado. Repito, utilizando la alegoría del apóstol Pablo, el ojo, para ser ojo, debe tener clara la función que tiene dentro del cuerpo. El oído, para ser oído, debe tener clara la función. Y la función del oído no es la del ojo. Así que el oído jamás podrá reemplazar al ojo. El ojo jamás podrá reemplazar el oído. Y la función del oído no es la del olfato. El olfato no puede reemplazar entonces al ojo ni al oído. Cada uno debe reconocer, porque ya tiene. Cada uno tiene un lugar dentro del cuerpo y una función, pero debe aprender a reconocer esa función. No podemos nosotros estar usurpando el lugar que le corresponde al otro. O sea, si yo soy ojo, no puedo ocupar el lugar del oído. Si soy oído, no puedo ocupar el lugar de la mano derecha. Si soy la mano derecha, no puedo ocupar el lugar del pie. Si soy el pie, no puedo ocupar el lugar del hombro. No, cada uno debe aprender a crecer. Esto se llama no solamente identidad, sino también función. ¿Cuál es tu función? Para que pueda funcionar, debe reconocer qué rango has recibido, Domata, qué don se te impartió para que puedas funcionar en la dinámica de la edificación del cuerpo de Cristo, para que puedas funcionar en la dinámica de la construcción del reino de Dios a través de la iglesia. Todos tenemos diferentes roles, diferentes llamados, diferentes funciones, diferentes rangos y por lo tanto diferentes dones. Y la tarea es que cada uno de nosotros logre encontrar su lugar. Casa Betania va a poder tener su máxima expresión de iglesia el día que cada uno de sus miembros, esté donde esté, se encuentre donde se encuentre, va a reconocer su lugar, su llamado, su función y sus dones dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que cada uno tenga su lugar y su espacio para que puedan funcionar dentro del cuerpo de Cristo.